Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, donde vamos a hablar acerca del potencial y el problema de la inteligencia artificial. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto, cómo debemos ver la inteligencia artificial, porque es una realidad que la inteligencia artificial ha llegado. Esto no es algo de las películas de ciencia ficción, esto es algo del día de hoy y todos ya lo estamos experimentando. En muchos lugares de trabajo se está implementando, muchísimas compañías lo están empujando, lo están promoviendo y lo están usando como método de ventaja económica sobre la competencia. Lo están utilizando como un método de avanzar. ¿Y qué podemos decir acerca de la inteligencia artificial? Vamos a empezar desde el principio. Vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia artificial en primer lugar, porque necesitamos tener un entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, qué es lo que es, hacia dónde se dirige este tipo de tecnología y qué es lo que está sucediendo y cómo debemos nosotros de verla y cómo debemos nosotros también de usarla o no usarla y de entender esto. Porque estamos buscando en este programa la verdad y vamos a ver algunas de las cosas que presentan los mayores problemas para los cristianos y para el mundo en general, para esta sociedad. La inteligencia artificial, según un artículo de Muhammad Tuhin, publicado el 27 de abril de este año del 2025, está llamado ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Una guía para principiantes. Vamos a comenzar desde aquí, vamos a tomar algunas cosas para saber exactamente qué es. Si usted no sabe exactamente qué es la inteligencia artificial, cómo se usa, qué tipos hay, vamos a hablar acerca de esto porque es importante entenderlo para poder tener una perspectiva bíblica después de esto. Pero si no lo entendemos ni siquiera lo que es, no podemos entonces entender qué dice la Biblia con respecto a esto. Y primer tema que trata este artículo es qué es la inteligencia artificial. Muhammad dice lo siguiente, dice: en esencia la inteligencia artificial se refiere a máquinas o sistemas informáticos diseñados para realizar tareas que tradicionalmente requerían inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir cosas como reconocer el habla, tomar decisiones, resolver problemas complejos o incluso comprender emociones. La inteligencia artificial se esfuerza por imitar cómo los humanos piensan y toman decisiones, pero lo hace utilizando algoritmos, datos y modelos estadísticos en lugar de procesos biológicos. Y bueno, en este artículo dice que de hecho el término inteligencia artificial comenzó desde 1955 con el inicio de una investigación acerca de este tema de ciertos científicos y todo esto de la capacidad que las computadoras tenían de generar ciertos patrones, cierta información y seguir modificándose a través de este comportamiento. Ahora, después dice en el artículo cómo funciona la inteligencia artificial. Dice, ahora que tenemos una comprensión básica de lo que es la inteligencia artificial, vamos a profundizar en cómo funciona. En el corazón de la inteligencia artificial están los algoritmos, que son un conjunto de reglas o instrucciones que guían a la máquina sobre cómo realizar una tarea específica. Los algoritmos de la inteligencia artificial aprenden de los datos, se ajustan según la experiencia y mejoran su rendimiento con el tiempo. Entonces, uno de los fundamentos de la inteligencia artificial, como vemos, es la información y algoritmos. Algoritmos son instrucciones, pero instrucciones genéricas de qué hacer con los datos dependiendo del tipo de datos, y se le empieza a dar a la máquina instrucciones para que empiecen a la toma de decisiones en ese sentido, dependiendo de los datos recibidos y de la información disponible. Y vamos a ver que entonces cuando tiene toda esta información, la máquina se está entrenando. Y esto se llama aprendizaje automático. Estos son los cimientos
de la inteligencia artificial. Dice, el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que permite a los ordenadores aprender y mejorar a partir de la experiencia sin necesidad de estar programados explícitamente. En lugar de escribir código que le diga al sistema qué hacer, el aprendizaje automático consiste en introducir datos en un modelo que luego utiliza métodos estadísticos para hacer predicciones o decisiones basadas en patrones que identifica en los datos. Este aprendizaje automático, y es lo que mencionaba, son series de reglas, pero no son reglas específicas para cada dato y para cada cosa, sino son reglas. Si encuentras este tipo de información, entonces separa esto de esto y toma decisiones con lo que queda, ¿verdad? Entonces empieza a hacer tomas de decisiones, pero estas instrucciones son automáticas y como se van construyendo en capas, se toma una decisión y después otra y otra. Vamos a ver más adelante que el artículo habla de esto. El aprendizaje automático, dice el artículo, que funciona en tres tipos principales. El primero es aprendizaje supervisado, donde la máquina se va entrenando con datos etiquetados. Entonces que cada dato viene marcado de un tipo y ya sabe qué tipo de datos son identificados y dependiendo de cómo estén, puede empezar a distinguir. Por ejemplo, pone el ejemplo en el artículo, imágenes, por ejemplo, de distinguir perros de gatos, y se les dan varias imágenes, pero el aprendizaje supervisado empieza entrenando y con las respuestas correctas, si la máquina está tratando de adivinar cuál es un perro, cuál es un gato, y se le da esta retroalimentación, es decir, correcto, es un perro, es un gato, entonces empieza la máquina a aprender las características. Cuando veas este tipo de orejas, cuando veas este tipo de ojos, cuando veas este tipo de nariz, todo esto en las caras, en el cuerpo de los perros, de los gatos, empieza a distinguir características y aprende y ya identifica, ya hizo un patrón la computadora a través de este aprendizaje, a través de mucha información, muchos datos, cosa que no era posible antes. Ahora, ese es el aprendizaje supervisado. Después habla del aprendizaje no supervisado, donde la máquina no recibe ningún tipo de dato etiquetado, sino que simplemente intenta encontrar los patrones o estructuras sin instrucción alguna, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pueden empezar a ver datos de clientes y agrupar a clientes similares según su compra, según su tipo de compra, ¿verdad? Por ejemplo, si un negocio vende el mayoreo y el menudeo, puede distinguir cuáles son los clientes de mayoría, clientes mayoristas por las cantidades y cuáles son los minoristas por las cantidades y los precios también que se les da. Entonces puede hacer patrones de la información que se le da sin ningún tipo de instrucción. Y luego también hay otro tipo de aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo. Y es más bien interactuando con su entorno, es como enseñarle trucos a un perro, ¿verdad? Entonces cuando se le da cuando se le empieza a dar ciertas normas y se empieza a retroalimentar de la información, ¿verdad? Y dependiendo de lo que esté en su entorno, va explorando y va haciendo un aprendizaje por refuerzo. ¿Estás bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está mal? Precisamente por eso, por ejemplo, ChatGPT y todo eso, siempre te pide retroalimentación. Te pide, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? ¿Qué te pareció? ¿O va por ahí o no? Y por eso se le inculca a la gente que hay que hacer buenas preguntas y para poder después decirle si está bien o está mal lo que hicieron. Después llegamos a otro nivel de inteligencia artificial que son redes neuronales, y esto viene imitando el cerebro humano. Así es como lo dice en este artículo que vemos aquí por el señor Tujín. Dice, las redes neuronales son una tecnología clave dentro del aprendizaje automático y están inspiradas en la estructura del cerebro humano. Así como nuestro cerebro tiene neuronas conectadas por sinapsis, una red neuronal consiste en capas de neuronas artificiales
que procesan datos y aprenden de ellos. Entonces estamos ya llegando a otro tipo de complejidad. ¿Por qué? Porque han analizado el cerebro humano que Dios creó, han analizado cómo se mueve la información y están creando algo sintético, algo, una copia de esto. Y el artículo continúa hablando acerca de las redes neuronales y dice que son tres capas principales. Una capa de entrada, capas ocultas y también una capa de salida. La capa de entrada es donde entran los datos a la red neuronal. Por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, ¿verdad? Esa es la capa de entrada. Las capas ocultas, se están realizando operaciones matemáticas muy complejas. Ya hablábamos del algoritmo, que son esas instrucciones generales. Pero acá ya estos algoritmos son muy avanzados, porque tienen demasiadas opciones, demasiadas decisiones que tomar dependiendo de la información que venga. Y después viene la capa de salida. Y esa es la predicción o la decisión final, basada en muchos algoritmos que dependen de la decisión anterior, que dependen de la información anterior que se vaya recibiendo y que se vaya procesando. Entonces esto es algo muy complejo, pero vemos también que se están haciendo unas redes neuronales increíbles. A esto se le llama el aprendizaje profundo. Dice el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático que lleva las redes neuronales al siguiente nivel. Mientras que una red neuronal tradicional puede tener solo unas pocas capas ocultas, las redes de aprendizaje profundo pueden tener cientos o incluso miles de capas. Esto permite que los modelos de aprendizaje profundo procesen datos más complejos y aprendan patrones más complejos. ¿Por qué? Porque a medida que va entrando la información y a medida que se van haciendo los cálculos, se genera más información y más aprendizaje que la misma máquina está tomando para hacer el cálculo que sigue, todavía más complejo y más integrado, integrando más información de más fuentes y más cálculos que vienen antes. Continuando en el artículo, dice: el aprendizaje profundo ha impulsado muchos avances recientes en la inteligencia artificial, incluyendo el reconocimiento de voz, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje natural. Ejemplos populares de aplicaciones de aprendizaje profundo incluyen Siri, Google Translate y los automóviles autónomos. Y nos dice acerca del aprendizaje profundo que tiene una ventaja, que no requiere extracción manual de las características, sino que lo toma, lo va haciendo y llega a sus propias conclusiones. Es capaz no solamente de sacar una conclusión o tomar una decisión, sino de generar algo nuevo. Ahora, habla acerca de los tipos de la inteligencia artificial. Una es la limitada y la otra es la general. La inteligencia artificial limitada es la inteligencia artificial que se está usando en su mayoría el día de hoy. Dice el artículo, también es conocida como inteligencia artificial débil. Se refiere a sistemas de inteligencia artificial diseñados para realizar una tarea específica o un rango reducido de tareas. Estos sistemas están optimizados para resolver un solo problema y no pueden funcionar más allá de su área especializada. La mayoría de las tecnologías de inteligencia artificial que encontramos en la vida diaria entran en esta categoría. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant están diseñados para responder comandos de voz, pero no pueden realizar tareas fuera de sus capacidades programadas. Los sistemas de recomendación, ¿verdad? Por ejemplo, los sistemas de Netflix, Amazon, YouTube, todo analizan tu comportamiento previo para recomendar productos, películas o videos según tus preferencias. Y los vehículos autónomos utilizan la inteligencia artificial para navegar por las carreteras, detectar obstáculos y tomar decisiones en tiempo real. Pero no pueden realizar otras tareas como, por ejemplo, la contabilidad o la gestión en oficina. Estamos viendo todo esto ahora. La inteligencia artificial general, y recordemos que mucho de esto tiene que ver con las redes neuronales. Dice, está conocida como inteligencia artificial fuerte. Es la forma hipotética de la inteligencia artificial que puede realizar cualquier tarea intelectual que pueda realizar un ser humano. A diferencia de la inteligencia artificial limitada,
La inteligencia artificial general tendría la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de dominios. Lograr una inteligencia artificial general significaría crear máquinas capaces de pensar, razonar y resolver problemas al nivel de la inteligencia humana. Esto sigue siendo un área de investigación activa y aún estamos lejos de crear una inteligencia artificial verdaderamente general. Sin embargo, es una perspectiva emocionante hacia la que muchos investigadores están trabajando. La diferencia entre la inteligencia artificial limitada y la inteligencia artificial general es la diferencia entre una calculadora que puede sumar números y una persona que puede aprender un nuevo idioma, escribir una novela o componer una sinfonía. La inteligencia artificial limitada es muy especializada, mientras que la inteligencia artificial general sería más adaptable y versátil. Después el artículo habla acerca de las aplicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la salud, como ya hablábamos también en vehículos autónomos, en atención al cliente, porque ya muchísimos lugares donde usted habla para pedir servicio al cliente lo pasan con un robot primero. Y lo que pueda procesar el robot lo procesa. Si son tareas específicas, tareas lineales, esto lo procesa un robot. También se utiliza mucho en el entretenimiento, los medios de comunicación. En las finanzas, por ejemplo, modelos financieros para modelar los stocks y todo, las acciones, de cómo se van a desempeñar en la bolsa, todo este tipo de cosas. Aquí en la conclusión de este artículo, el autor nos dice, la inteligencia artificial es una tecnología poderosa y en rápida evolución que está transformando industrias y moldeando el futuro. Es que si nos ponemos a pensar, no tiene fin. No tiene fin de lo que se puede llegar a crear. Pero están modelando cómo funciona el cerebro humano. ¿Por qué? Porque hay tareas muy complejas en nuestro mundo. Y hay unas que no son tan complejas, son muy mecánicas y son muy delicadas, son muy especiales. Por ejemplo, la cirugía, porque se usa en la salud, se usa en la robótica, en muchísimas cirugías. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Porque hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando acerca de la inteligencia artificial. Tenemos que tener en cuenta que no es una herramienta como las otras. Y muchos de los profesionistas que se dedican a los sistemas computacionales y la inteligencia artificial en particular, nos han advertido y nos han dicho que no es como otra herramienta, no es como un martillo, no es como el internet. Dice, esta herramienta es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los pensamientos. Y se está impulsando a que se utilice como una herramienta para pensar, para ayudarnos a pensar, para compartir ideas, para ver opiniones, para compararlas, para obtener información y procesarla rápidamente, pero también la inteligencia artificial generativa, como muchos de estos chatbots o ChatGPT, que se les pide que ideen algo y lo generan. Quizás sean alucinaciones, quizás sea información incorrecta totalmente, porque estos modelos van aprendiendo de todo lo que existe, lo bueno y lo malo. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo nos creó Dios a los seres humanos? No debemos olvidar lo que dice en Génesis 1, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo. Y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Y tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre toda cosa viva que se mueve sobre la tierra. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y una parte integral del ser humano que no tiene ninguno de los animales es esta capacidad de pensar y de razonar y de sentir y de sacar conclusiones. Y ahora, con la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial general,
Estamos creando como sociedad en general, estamos creando robots, porque ahora lo que sigue es no solamente la inteligencia artificial en las computadoras, en los sistemas, sino que también se está hablando acerca de la inteligencia artificial física, que son los robots o humanoides. Ya en otros episodios hemos hablado de robots humanoides, incluso de aquellos que están creados para tratar de gestar un hijo en el vientre y dar a luz. Pero ¿qué se está haciendo? El hombre está tratando de reproducirse a sí mismo por sus propios métodos, de crear esclavos, de crear siervos a su propia imagen. Dios nos creó a la imagen de Él. Y ahora nosotros estamos tratando de crear robots y humanoides a la imagen del hombre. ¿Por qué? Porque el potencial es grandísimo y la gente lo ve y las empresas sobre todo lo ven con este potencial de decir, bueno, el robot puede trabajar sin cansarse y el hombre no. El robot puede procesar mucha más información mucho más rápidamente que un ser humano y también la procesará programado correctamente sin errores o menos errores que los humanos. Entonces se ve por el lado técnico, el lado de los beneficios que se van a obtener monetariamente, que se van a obtener en tener siervos robóticos. Pero Dios no creó robots, Dios creó seres humanos a su imagen, a su semejanza, para, como ya hablábamos en el episodio anterior, para poder conectar con Dios. Nos dio una facultad de conectar con nuestro Creador, nos puso eternidad en nuestro corazón, una máquina. Y el problema, hay muchos problemas con las máquinas, pero uno de los problemas es que estas máquinas no tienen corazón, no tienen emociones, no tienen nada absolutamente biológico que se les haya dado. Pueden imitar cualquier tipo de cosas, porque hay muchos robots hoy en día que los usan incluso para compañía, como una pareja, como si fuera una pareja, ¿verdad? Hay personas que han creado robots y que han estudiado videos de una persona que, por ejemplo, ya haya fallecido y hacen este robot a esa imagen de esa persona, tratando de imitar a la persona. Pero es solamente una copia. Y hay muchísimo problema con tratar de crear este tipo de robots. Porque no tienen lo que tiene un ser humano, jamás la inteligencia artificial, porque es artificial, llegará a tener el valor de una mente humana. Y también vamos a hablar nosotros en el siguiente episodio acerca de el propósito de los seres humanos, para qué nos puso Dios aquí. Porque ahora que nos estamos enfrentando a la inteligencia artificial tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Estamos nosotros creando nuestros propios dioses a nuestra imagen, nuestros propios siervos, porque queremos tenerlo todo con más comodidad, con más facilidad? Porque a través de la historia humana el hombre ha avanzado en los conocimientos tecnológicos, pero ya había avanzado antes del diluvio a pasos agigantados. Y había cosas que no se han podido lograr ahora. Y es más, maravillas que todavía no se han podido descubrir cómo fueron construidas, como las pirámides de Egipto, por ejemplo. Pero eso ya está ahí. Y hay una prueba de que había avanzado el conocimiento a tal grado. Y tenemos que pensar en el propósito de los seres humanos, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para conectar con nuestro Creador, para incrementar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad espiritual de conectar con Dios. Dios nos creó para morar en nosotros. Dios no va a morar en un robot jamás. Y eso no es lo que Dios quiere. Y sobre todo, en las herramientas que utilizamos, ¿dónde vamos a parar? Porque podríamos decir, bueno, pues tú utilizas una cámara, un ordenador, todo esto, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, para hablar acerca de la palabra de Dios, en Abre mis ojos, para hacernos entender lo que está sucediendo. Pero lo que está sucediendo es que estamos llegando al final de esta civilización. Estamos llegando a un lugar muy, muy peligroso, no solamente físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente, donde estamos creando robots para que hagan todo, para que imiten todo y
para no tener que depender de nuestro Creador. Eso está detrás de todo esto, para ser dioses a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para nosotros tratar de tomar el lugar de Dios, cosa que no es lo que Dios quiere. Dios en Génesis 2 dice, y el Señor Dios plantó un jardín hacia el oriente en Edén, y allí puso al hombre a quien él había formado. Y de la tierra el Señor Dios hizo crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comida. El árbol de la vida también estaba en la mitad del jardín, y el árbol del conocimiento de bien y mal. Y esto es algo, esta ética, esta moralidad es uno de los problemas de la inteligencia artificial. Todo estudio de la inteligencia artificial siempre habla acerca de la ética. ¿Por qué? Porque ¿quiénes programan a estos robots? ¿Por qué? ¿Quién es quien va a determinar lo que es bueno y lo que es malo para que el robot haga o no haga en ciertas decisiones? Porque está tomando decisiones, está haciendo cálculos. Y todo depende de los cálculos que haga, y quién lo instruye, quién lo programa y cómo lo programa y cuáles son los límites. En el siguiente episodio de Abre Mis Ojos vamos a seguir hablando acerca de la inteligencia artificial, porque es muy importante entender lo que realmente está sucediendo y hacia dónde va. Y tenemos que ver el propósito para el cual Dios nos creó y lo que estamos haciendo en esta línea que divide entre lo que nos sirve y lo que nos es útil, y lo que termina dominándonos, y lo que termina dominando la raza humana, lo que termina cambiando el mundo y el panorama que algunos tienen de la supuesta utopía que está por venir, de la supuesta paz y tranquilidad y avances tecnológicos masivos. Pero vamos a hablar acerca de eso, porque hay muchas otras cosas que vienen con esta tecnología y con estos planes de hacer de la inteligencia artificial un Dios para el hombre, cosa que Dios ha prohibido. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre Mis Ojos, y nos vemos en el próximo episodio.